Right. Thank you. Camera should be from high, not low. Yeah. I think a little bit better. Especially when you get old and you don't show the double chins. That's what people tell me. Okay. That doesn't matter. Then leave it. A stupid thing to say. So, yeah. So here we are on our last night together. Entonces aquí estamos en nuestra última noche juntos. And we were going to talk about, do you think we should talk about death, yeah? The process. Yes? How to help at the time of death. Que si crees que debemos hablar. Okay. Sí, claro. Contrary to the title tonight, we're going to talk about how to help people at the time of death, based upon these teachings that I'm editing of Lama Zopa Rinpoche. Entonces hoy, diferente al tema que estaba dispuesto para hoy, vamos a hablar acerca de cómo ayudar a las personas en el momento de la muerte, y esto es basado en las enseñanzas de un libro que estoy traduciendo de Lama Zopa, que estoy editando de Lama Zopa Rinpoche. So we do our little prayer, Entonces hacemos nuestra pequeña oración, aspiring to listen to these teachings, for this, so we can develop qualities, so we can be of benefit to sentient beings. pues, aspirando a que vamos a escuchar estas enseñanzas para poder desarrollar las cualidades que necesitamos para poder beneficiar a otros seres sintientes. Sangye charam soke chokram la janchu baru dagi kya suchi dagi chonyen ki pesonam ki drola penchir sangye drupasho sangye charam soke chokram la janchu baru dagi kya suchi dagi chonyen ki pesonam ki drola penchir sangye drupasho. En español. Entonces, voy por refugio al Buda, al Dharma y a la Sangha, que por esta práctica de estar aquí sentados escuchando estas enseñanzas podamos alcanzar la iluminación para ser de máximo beneficio para todos los seres sintientes. Okay, so Lama Zopa Rinpoche says that if you want to help somebody throughout their life, the best time is at death. Lama Zopa Rinpoche dice que si vamos a ayudar a alguien en su vida, el mejor momento para ayudarlos es en el momento de la muerte. Of course, for a Buddhist, this is logical. Entonces, para un budista esto es lógico. I mean, if you're a materialist and you think you know, when you die you'll just turn into dust, then it's not relevant to help at death. It doesn't matter. It doesn't matter even how you die, does it? I mean, you're going to be disappearing, so really it's not important if you're a materialist, if that's what happens. Si somos materialistas, o si If the materialist view is true, sorry. si uno es un materialista y la visión de esa visión materialista If es that's reality and verdad, Buddha's wrong, si por ejemplo si esa fuera la realidad y el Buda está mal, entonces pues no tendría sentido ayudar a la persona en el momento de la muerte, porque el momento después de que la persona muera se convierte en polvo y no pasa nada, y no sucede nada después, entonces no tendría sentido. so Buddha's view, you know, is from the first second of conception in our mother's womb, all the seeds that activated in the previous life, at the time of our previous death, are all programmed in that mind, the one that will bring us that life, all the conditions of that life, all our tendencies, all our experiences, all the seeds are there, and from that second, we're heading towards death, basically. From the first second of conception, we're already heading towards death. Sounds peculiar, but this is true. La visión del Buda es que desde el primer momento de la concepción, en el vientre de la madre, venimos programados con todas las semillas que se han activado en el momento de la muerte previa. En ese justo momento de esa muerte previa se activaron todas las semillas que nos lanzaron a la siguiente vida, y entonces llegamos a ese primer momento de la concepción totalmente programados, con todas las tendencias, programados para tener cierto tipo de experiencias, tendencias y en fin, venimos totalmente programados, y desde ese primer segundo de la concepción básicamente vamos hacia la muerte. According to this 12 links of dependent arising, Buddha's explanation of the whole process of how we perpetuate samsara, y en la explicación de los 12 vínculos de originación dependiente, que es básicamente la explicación que
donde el Buda nos explica cómo es que perpetuamos el samsara. Birth, which is the 11th one, is the first second of conception in the mother's womb. El nacimiento, que es el 11º vínculo, comienza en el primer momento de la concepción. Old age and death, which is the last link, old age starts the second moment in the mother's womb. Y el 12º vínculo, que es la vejez y la muerte, la vejez comienza en el segundo después de haber entrado en el vientre de la madre. So like in a garden, Entonces, como en un you jardín, you do all the hard work, sow the seeds, entonces hacemos todo el trabajo, sembramos las semillas and you nourish the seeds and they start to grow, the little sprouts come. y nutrimos esas semillas y entonces comienzan a surgir los cogollitos o las diferentes And then the matas. roses, come up. Entonces, por último, florecen las rosas. Especially with a garden because it's so vividly impermanent. Y The especialmente flowers are so vividly impermanent. con un jardín, porque esas flores son, realmente podemos ver la impermanencia, son vívidamente impermanentes. Already the roses are starting to come up, or we know very soon they're going to be wilting and dying. Almost we can see it. Entonces, en el momento en que las rosas florecen, casi que ya podemos ver, porque sabemos que va a suceder, casi que ya podemos ver cómo se van a marchitar y van a morir. So the rose is the fruit of all the seeds we planted in the past, all the hard work. This life is the fruit of all the hard work we did in the past. Y entonces, así como esas rosas son el fruto de todo el trabajo duro que hicimos plantando esas semillas, esta vida es el fruto de todas las semillas que plantamos en las vidas So pasadas. because of all our grasping at things as permanent, Y debido a que nos aferramos a las cosas como si fueran permanentes, we spend all our life trying to sort of keep the rose alive, our own self, entonces es como si pasáramos toda nuestra vida tratando de mantener esa rosa viva, que es When nuestra the, vida. when the roses start to the petals start to wilt, we want to give them plastic surgery, keep them all beautiful. Entonces cuando los pétalos ya empiezan a caerse, entonces les queremos hacer cirugía plástica para que se queden paraditos muy bonitos. We're missing the point. Pero ahí estamos perdiéndonos el All the punto. hard work of the seeds and the growing, all the hard work we did before, now the fruit has come. The flower's there. Entonces todo el trabajo que hicimos en el pasado, todo el trabajo que nos tomó sembrar esas semillas, ahora dio su fruto y surge esa flor. So enjoy the rose. Entonces disfrute la rosa. But the point is, Pero el you punto, better keep planting more seeds. pero el punto es que lo mejor es que siga sembrando semillas. If you just focus on the rose and try to keep it alive and see it as permanent, Porque si lo único que hacemos es enfocarnos en la rosa y tratar de mantenerla viva y pensar en que es permanente, it will die. va a morir. And if you haven't bothered to grow any more rose seeds, you'll end up with nothing. Y si no nos hemos preocupado por sembrar más semillas de rosas, pues nos vamos a quedar con nada. So this human birth we've got, according to the Buddha. Entonces, este nacimiento humano que tenemos en este momento, I mean, actually, if we really understood how much virtuous karmic seeds we must have planted in the past, as Lama Zopa says, in the context of keeping vows of morality, it would blow our minds. si realmente entendiéramos la mucha virtud que tuvimos o lo mucho que tuvimos que habernos esforzado en el pasado en cuanto a virtud, y como dice Lama Zopa Rinpoche, específicamente en el contexto de haber mantenido votos, para hoy disfrutar esta vida, si realmente entendiéramos eso, nos quedaríamos asombrados, boquiabiertos. So enjoy the fruits of our hard work, Entonces debemos disfrutar los frutos de nuestro trabajo duro en el but we pasado, must continue to sow virtuous seeds. pero debemos continuar sembrando semillas virtuosas, So that when this one does die, which it will, para que cuando ésta muera, y morirá, we'll get more roses, pues vamos a obtener más rosas, more good results. más buenos It's not a resultados. complicated idea. No es una idea complicada. We just got have to have a bit of a sense of impermanence, Tenemos que tener un sentido de impermanencia, o tenemos que entender mejor la Or impermanencia. loosen the grip a little bit on this intense sense of permanent me, permanent life. Y dejar, soltar un poquito ese aferramiento que tenemos a este yo permanente o esta vida permanente. So there's two things about preparing for death. Entonces hay dos cosas cuando se habla de prepararse para la muerte.
The obvious one is to know what to do at the time of death, to be prepared to know what to do at the time of death. That's clear. Lo obvio es que tenemos que saber qué cosas hay que hacer o tenemos que prepararnos, estar preparados para cuando llegue ese momento para saber qué tenemos que hacer en ese momento. But you've got to start now. Pero tenemos que comenzar ahora. And how do you prepare for death? How do you prepare for death starting now? ¿Y cómo nos preparamos para la muerte comenzando ahorita? Refraining from practicing negativity. Nos refrenamos de hacer negatividad and practicing positivity. Y practicar cosas positivas. Pulling out the weeds, growing the flowers. Sacar las weeds, sacar la maleza y plantar las flores. And so, of course, the biggest point here is to realize, is to factor in our death as part of as a natural part of our life. Factor it in. Don't live in denial of it, which is, of course, what we do. Y aquí el punto principal es que debemos darnos cuenta que tenemos que tomar en cuenta nuestra muerte. O sea, tenemos que considerar la muerte como parte de la ecuación que es nuestra vida, no dejarla por fuera y vivir en negación de nuestra muerte, que es lo que nosotros hacemos. So, as Rinpoche says, if you want to help other people die, well, you've got to know first. You've got to know yourself first. You must know yourself first, because if you don't know how to die, don't know what to do from now onwards, you can't help anybody at all. You'll cause a mess. Y entonces, como Rinpoche dice, si nosotros queremos ayudar a otros en el momento de la muerte, primero tenemos que saber ayudarnos a nosotros mismos para prepararnos para ese momento, porque si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer en ese momento para nosotros mismos o cómo nos tenemos que preparar, pues no vamos a poder ayudar a otros tampoco, y lo único que vamos a hacer es peor. En vez de ayudar, vamos a hacer las cosas peor. So there's various ways of talking about preparing. Entonces, hay varias maneras de hablar cuando se habla de prepararse. And things we should learn. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender. Well, there's the actual attitude to have towards our life, which is that we're impermanent. Entonces, primero está la actitud en sí que debemos tomar ante nuestra vida, que es el hecho de que somos impermanentes. Death is definite. Que la muerte es definitiva. And that the time of death is not definite. Y que el momento de la muerte no es definitivo. And to know at the time of death what's important. These three main points, as they discuss in the Lamrim. Y saber en el momento de la muerte qué es lo importante. Estos son los puntos importantes a tener en cuenta, como se habla en el Lamrim. That means developing a vivid sense that we're heading towards death. En otras palabras, tenemos que generar una sensación muy real, muy vívida, de que estamos yendo hacia la muerte. One of the main delusions or lies in our mind, as they call it, is this grasping at permanent me. Una de los engaños principales que hay en nuestra mente, o de las mentiras principales que nos contamos a nosotros mismos, es precisamente ese aferramiento a que somos permanentes. It's a very powerful feeling in us. Es un sentimiento muy poderoso en nosotros. A truth. Casi como una verdad. Intellectually we know we're going to die. Intelectualmente sabemos que nos vamos a But morir. it's very distant from us. Pero Very eso abstract. Eso es algo muy distante de nosotros, algo muy abstracto para nosotros. The feeling we have is we're permanent. Es porque el sentimiento que realmente tenemos es que somos permanentes. We have to change that. Y tenemos que cambiar eso. You know, like we were talking last week. You know, you've got to have, it's developing it's prioritizing activities. You know? Como hablábamos la semana pasada, ¿no? Tenemos que llegar a ese punto donde donde sintamos la importancia de establecer nuestras prioridades. If I've got a flight, I've got a flight. Let's say you've got a deadline coming. You've got a certain activity going to happen, like a flight to go somewhere. Entonces, Tomorrow night at 6 o'clock. Digamos que tenemos una actividad
específica que va a llegar pronto. Por ejemplo, un vuelo. Yeah. Entonces tenemos un vuelo mañana a las 6 de la tarde. Well, it's obvious, isn't it? You're going to prioritize your activities. You're going to make decisions about what is priority between now and 6 o'clock. It's clear. Entonces It's obvious. es obvio para nosotros, es claro que tenemos que establecer ciertas prioridades o tomar una decisión acerca de cuáles son las prioridades de lo que tengo que hacer de aquí hasta las 6 de The la tarde choices, mañana. the decisions you make to do this and think this and do that and go there will mostly be in terms of getting ready to leave at 6 o'clock tomorrow. It's obvious. Y las decisiones que tomemos o lo que escojamos en cuanto a que sea, lo que sea, tengo que ir a hacer esto, tengo que empacar tal cosa, tengo que hacer tal cosa, todas las decisiones que tomemos van a estar en torno a prepararme para mi vuelo. If you have a driving test in a month to get your license, you don't say, "Oh, I'll handle it on the day." Entonces, si yo tengo mi examen de conducción en un mes para obtener mi licencia, yo no voy a decir, ay, ese día veré a ver qué hago. It's like a joke. Es como un chiste. If you've got a flight tomorrow at 6, you don't say, "Well, I'll get my ticket and organise it and pack my bag at 6 o'clock." Si yo tengo mañana un vuelo a las 6 de la tarde, yo no voy a decir, ay, sí, mañana miro a ver, organizo lo del tiquete y empaco mi maleta a las 6 de la tarde. So what this brings is a sense of urgency. That's all. Lo que eso trae a nuestra mente es una sensación de urgencia, You get a sense of there's an end to something. porque tenemos una sensación de que hay algo que se va a It terminar builds up some energy. y entonces nos da energía. That's how we should think about our life. Así debemos pensar acerca de nuestra It's not vida. complicated. No es It's complicado, just that we never think about it. es solamente que nunca pensamos así, Yeah. We have to, no choice. pero tenemos que One of our hacerlo. biggest problems too is we think everyone else dies. Uno de nuestros problemas principales también es que nosotros pensamos que todo el mundo se muere, As long as los demás Rinpoche se mueren. as Rinpoche says, we divide the world into living people and dying people. Y nosotros, como dice la Masopa Rinpoche, nosotros dividimos el mundo entre las personas moribundas y los que viven. We really believe we're in the living category. Y realmente creemos que nosotros estamos en la categoría de los vivos. It's such a powerful feeling. Es un sentimiento muy poderoso And there's an arrogance about it. y hay como una arrogancia al Because respecto. dying people, they don't even have a life, do they? I mean, she's dying. Oh, no. Porque It's like this. las personas moribundas es que ni siquiera tienen una vida, ¿no? Si alguien si ella se está muriendo, You feel sorry for somebody who's got cancer. nos da pesar a alguien que tiene cáncer. But as Lama Zopa says, living people die before dying people every single day. We just do a few surveys. You're going to prove the truth of this, but this is not a survey we ever do. Pero como dice la Masopa Rinpoche, los vivos se mueren antes que los moribundos todos los días. Y solamente basta con preguntar por ahí para que lleguemos a la verdad de esto. Lo que pasa es que esa es una encuesta que nunca hacemos. But listen to those words: living people, dying people. Very vivid description. A dying person. They don't even have a life. You wouldn't talk to them about normal things because they're dying. It's like some special race they've just joined, you know, some special sect. Entonces, si escuchamos las palabras, ¿no? El vivo y el moribundo, entonces es una descripción muy vívida, ¿no? Es como si hay alguien que se está muriendo, ni siquiera no le vamos a hablar de cosas común y corriente, porque se está muriendo. Entonces como que forma parte de una secta o casi como que otra raza diferente a la nuestra, no le podemos hablar siquiera de las mismas I remember cosas. reading about one guy who was a CEO of some big company, and he got MS. You know, you die slowly. What do you call multiple sclerosis? Ah, ya. Entonces recuerdo leer acerca de un tipo que era como el gerente o algo así de una gran compañía y a él le dio esa enfermedad MS, esclerosis múltiple, entonces básicamente se muere lentamente He wasn't showing any signs of any illness yet, y todavía no tenía señales de enfermedad and he didn't tell anyone. y él no le dijo a nadie. And then he thought he'd better tell his board of directors. Luego pensó, no, es mejor le cuento a mi junta directiva. I mean, within a week they sacked him. Y en una semana ya lo habían echado, lo Who habían wants a sacado de- dying person running your company? You know, Porque ¿quién quiere a un moribundo dirigiendo la compañía? ¿No? it's very true for us, isn't it? Very vivid.
dying people, special category of people. Es para nosotros esa descripción es algo muy vívido, ¿no? Es como una categoría especial But de the personas. point, which just sounds like a joke to us, but it's a fact, the point is we're all in that category. It's a fact. Don't think it's a joke. We're all dying people. It's just a question of time. Pero el punto aquí es que, y no es un chiste, o sea, es un hecho, el punto aquí es que nosotros estamos en esa categoría, todos estamos en esa categoría, es un hecho. If you're on a journey, you know, I go home every day. I go home to Mauricio's house. It's about 30 minutes, depends on how far it is, you know, usually the traffic. It's about a 30-minute journey, let's say. Entonces, si todos los días hacemos un viaje, por ejemplo, yo todos los días salgo de aquí y me voy para la casa de Mauricio, y más o menos depende del tráfico, pero más o menos se demora media So I hora. get in the car, Entonces me monto al carro and we've got a goal, y tenemos que Mauricio's ir house. a la casa de Mauricio. So every second we're driving, there's this vivid, isn't there, a vivid feeling that you're driving towards something. Y cada segundo que estamos en el carro hay una sensación muy vívida de que estamos yendo hacia alguna parte. A vivid feeling that as you know you're moving away from Yamantaka Center towards Mauricio. At some point you're close to Yamantaka, but as you keep moving, you're getting closer to Mauricio's house. Entonces hay una sensación muy vívida de que cada vez me estoy alejando más de Yamantaka y me estoy acercando más a la casa de Mauricio. We understand this, don't we? We experience it every day. Entendemos eso porque lo experimentamos todos los días. That's how we should think about living our life. Y así es como deberíamos pensar acerca de nuestra vida o viviendo nuestra vida. So why should we? ¿Y por qué? Well, guess what? It's true. Porque es verdad. That's all. It's true. Es simplemente por eso, porque es verdad. But because we have this immense attachment to self, me, my life, Pero como tenemos ese apego inmenso a nosotros mismos, al yo, a mi vida, it's too horrifying to think about. es muy terrible pensar en But it's a eso, fact. pero es un hecho. Yeah. So what's the advantage of thinking this way? ¿Y cuál es la ventaja de pensar en esto? Well, guess what? You'll actually enjoy your life even more. Pues adivinen que van a disfrutar de su vida aún más. It's like you go on a holiday or vacation. Es como que nos vamos de vacaciones. You know you've got 2 weeks. Porque sabemos que tenemos 2 semanas. Because it's impermanent, Como es impermanente, you make the most of it. hacemos que lo aprovechamos al máximo. If you go to the nice hotel or the resort or whatever, Y si vamos al hotel muy bonito, al and you resort, forgot it was impermanent, y se nos olvida que era you impermanente, started grasping at it as permanent. y comenzamos a aferrarnos a ese resort como si fuera You know, you permanente, want to sue the guy next door because he makes a loud noise. y queremos demandar al vecino del cuarto porque hace mucho ruido. You wake up tired one day and say, oh, I can't be bothered swimming today, I'll swim tomorrow. Entonces nos levantamos aburridos y cansados un día pensando, ay, You hoy just- no voy a gritar You'll space mañana. out. Space out. Y And básicamente just float along, seguimos flotando por ahí, completely waste your life. completamente malgastando Wasted 2 nuestra weeks vida, that you paid so much money for. malgastando las 2 semanas que pagamos tanto por Because you forgot you had to disfrutar. leave in 2 weeks. Porque You thought it s- was permanent. Porque se nos olvidó que teníamos que irnos en 2 semanas. And then they knock on your Pensábamos que door era and pull you permanente. out, and you got kicking and screaming out the door because you're not ready. You didn't enjoy anything, and now they've got death comes and you're not ready. Y entonces cuando abran la puerta para sacarnos del hotel, pues nos vamos a ir pataleando y llorando, porque no estamos listos para irnos, porque se nos había olvidado que nos teníamos que ir, que era solo por 2 semanas. So because I mean- Entonces va a llegar el momento de la muerte y no estábamos listos para So morir. we tend to think, oh, if I'm going to die at any moment, why bother? Why not just sit back and wait, you know? Y a, We think veces, this way. y a veces pensamos, bueno, y si me voy a morir en cualquier momento, pues entonces ¿para qué me preocupo? Pues me siento No, que on the esperar. contrary. Por el Because of this contrario, life we have, we work so hard to get it. esta vida que tenemos, trabajamos tan fuerte para It obtenerla. is already, the rose is already wilting, La rosa ya se está marchitando, so make the most of it. entonces tenemos que And disfrutarla sow al more máximo seeds. y sembrar For más more roses when this one semillas dies. para que surjan más rosas cuando esta se And what muera. does that mean? ¿Y eso qué quiere decir? Refrain from negativity. Refrénese de la, Keep your vows. de la Don't negatividad, kill, don't lie, don't steal. mantenga sus votos, no mate, no robe, no mienta And try and create a bit of virtue.
y trate de crear un poco de Then virtud. whatever day you die, you'll be ready. Y entonces el día que se muera, usted va a It is estar not listo. complicated. No es complicado. So just like if you have to leave in 2 weeks, you prioritize. Entonces, así como cuando usted sabe que se tiene que ir en 2 semanas, va a priorizar. You know, you wouldn't want to start, suing the next door guy because he makes so much noise. It's okay, I'll be leaving in 2 weeks. It won't matter. You think you get your priorities clear. Entonces, usted no se va a poner a demandar al vecino del cuarto del hotel porque hace mucho ruido. Usted simplemente va a pensar, ay, bueno, son solo 2 You semanas, prioritize. ¿para qué me preocupo You por make esa the most bobada? of 2 weeks. You'll prioritize Entonces, usted va a priorizar, va a disfrutar lo máximo de esas 2 semanas. and making the most of our life. Y disfrutando al máximo nuestra vida. Stop getting caught up in our ridiculous attachment and misery and self-pity. Entonces vamos a dejar vamos a dejar de lado todo nuestro apego y nuestra autocompasión y Huh? en fin, self-pity. Okay, whatever it is. Okay, okay. So, So, sentirnos mal por nosotros. okay, one of those things. Okay, so that's one approach. Entonces, This is utterly fundamental. esa es una de las formas de acercarse a la muerte y es muy fundamental. So then it's really important to know, if you want to help someone else die, how it should be at the time of death. What's the ideal environment? What's most conducive to a good death? Y lo otro que también es importante, si queremos ayudar a otras personas, entonces tenemos que saber en el momento de la muerte qué es lo ideal, o sea, cuál es el ambiente ideal, qué sería lo ideal para ese momento. Well, especially this is for a slow death, not a person who drops dead in their soup. You can't prepare for that. Obviamente estamos hablando aquí de alguien que muere una muerte lenta, ¿no? Porque pues, no es alguien que se muere de repente porque no podríamos prepararnos para eso. It's to have a peaceful environment. The most important one, as Rinpoche says, is to be peaceful. Entonces lo más importante, como dice Rinpoche, es que el ambiente sea un ambiente Make the room beautiful. tranquilo, de paz. Best to die at home. Much better. To die where you can really control the environment. Lo mejor es morir en la casa, porque es un ambiente que usted puede controlar si la persona muere en la casa. So to have it very peaceful, Entonces very hacer beautiful. que la habitación esté muy bonita, muy Of tranquila. course, we're talking Buddhist point of view here, so that means Buddhist images around. Y como estamos hablando aquí desde el punto de vista budista, pues entonces tener imágenes budistas alrededor, Nice views, clean, flowers, just making the mind very happy. que todo esté limpio y ordenado, bonito, flores bonitas, o sea, hacer que la mente de la persona esté contenta. And whatever goes on in that room should be for the benefit of the person who's dying. Y lo que sea que suceda en esa habitación tiene que ser para el beneficio de la persona que está muriendo. That means whatever sounds happen, whatever sounds are there should be for the benefit of the dying person. Eso quiere decir, cualquier sonido que haya en esa habitación debe ser para el beneficio de la persona que está That muriendo. means the people who are there, who are helping, should be people that the dying person likes. Quiere decir que las personas que están en esa habitación ayudando a esa persona, pues deben ser personas que le agraden al moribundo. Actually, this sounds shocking to us, but if the people who in that room shouldn't be people the dying person is very, very, very attached to, that will just distress their minds. That's quite hard, actually, because all the family want to be around, Y algo que nos va a sonar chocante a nosotros o extraño es que tampoco deberían estar en esa habitación personas que le produzcan mucho apego hacia quienes esté muy apegada a esa persona que se está Because as muriendo, Rinpoche said, porque eso también le va a perturbar su mente. because as Rinpoche says, the worst suffering at death is attachment. Y obviamente eso va a ser muy difícil porque pues por lo general es muy difícil porque toda la If you familia think quiere of it, estar ahí. the function of attachment, the most gross level, even and the most subtle, is to always be looking forward to something. It's always moving forward. Now I'll do this, now I'll have that, then tomorrow I'll do this, and tomorrow I'll have that, then I'll have this, and then I'll go there, then I'll retire, then I'll have this, then I'll have a holiday, then I'll have that, then I'll have my grandchildren, all the time we're projecting forward, looking forward to something. This is what attachment does, it looks forward to something. Think about it. This is natural nature.
Entonces, como dice Rinpoche, el mayor sufrimiento de la muerte es el apego, ¿no? Y entonces si nosotros miramos la función del apego, tanto burda como sutil, la función del apego es siempre estar esperando algo hacia el futuro o sí, añorando algo, ¿verdad? El apego siempre añora algo. Entonces, ay, sí, mañana voy a hacer tal cosa, ahora voy a hacer tal otra, ay, después entonces voy a crear a mis hijos, después entonces, ay, ya vienen los nietos, y siempre añorando algo para el futuro. Entonces, Well, if you've lived in denial of death all your life, y si nosotros hemos vivido en negación de la muerte toda nuestra vida, but now it's coming, pero ahora ya viene and you can no longer deny it, y ya no lo podemos negar, of course it'll be terrifying. pues por supuesto que va a ser algo So aterrorizante. what else? What will attachment hang on to? Entonces, ¿a qué se va a aferrar el apego? Now, the body, the life, the friends, the daughters, the beloveds, Pues the animals, the things, the job, the money, the reputation, all the things we have now will be clinging like vampires onto it. Entonces, ¿a qué me voy a aferrar si no puedo esperar nada en el futuro? Pues a lo que tengo ahora. Entonces me voy a aferrar a los objetos, a la plata, a lo que tengo, a mi familia, a este cuerpo, a las personas que amo, a mi reputación, lo que tengo ahora. A eso me voy vamos a estar como vampiros apegándonos. As long as attachment keeps getting what it wants, we think it's called happiness. Mientras el apego siga obteniendo lo que quiere, nosotros creemos que eso se llama We fool felicidad. ourselves. Nos engañamos a nosotros But when mismos. there is the same attachment, but you're no longer getting what you want because you're heading towards this death, this is beyond terror. Pero cuando hay ese mismo apego, pero ya no tiene a nada a que aferrarse porque lo único que vemos enfrente es la muerte, pues obviamente lo que surge es un terror, pánico. And then, as we talked last week, we'll go through this now, the death process. But one in the 12 links of dependent arising, the 8th and the 9th links are called craving and grasping, and all they're functioning every second in life. But at the time of death, they play very powerful role, and they're just intensely strong levels, especially grasping, intensely strong levels of attachment. En los 12 vínculos de relación interdependiente está el octavo y el noveno vínculo. El octavo vínculo es el deseo y el noveno vínculo es el apego, o el apego. Y esos dos vínculos están presentes durante toda nuestra vida, pero especialmente en el momento de la muerte se intensifican y llegan a unos niveles absurdos de aferramiento y de apego. So this is really, this is something that we understand if we're Christian. We're used to this idea that you pray, that you think of God and heaven. You pray to go to God and heaven. So a person who's a really devoted Christian is not afraid of death because they're looking forward to God. They're using all their attachment and looking forward to God and heaven. Well, that's a good way to die. Y entonces, por ejemplo, sí es un concepto con el que estamos más o menos familiarizados, y es el concepto de la oración, ¿no? Entonces, en el momento de la muerte, la persona ora para estar con Dios, para que después de la muerte vaya hacia donde Dios, para que Dios me lleve a su presencia y pueda estar yo con Dios. Y porque claro, en ese momento hay un apego tan grande, y pues ¿a qué se apega ese moribundo? Se apega a Dios y a estar con Dios, a ir al cielo, ¿cierto? Y eso sería una gran manera de morir, o es So for a una gran Buddhist, manera de morir. what are the likely possibilities? What are the ideal scenarios after this life? Y- What should we want to take as a rebirth? Pero para un budista, entonces, ¿cuál es el escenario ideal después de la muerte, después de esa muerte, ¿no? ¿Qué es So- lo que uno debe aspirar? Which of course means that the seeds we're going to plant throughout our life will be the seeds that will produce that result when this rose dies. Que por supuesto quiere decir que las semillas que hayamos plantado durante nuestra vida, las hemos plantado porque sabemos que esas son las que nos van a llevar al resultado Well, the futuro. very bare minimum is at least another rose like this one. Y lo mínimo que queremos es obtener una rosa como esta, Another decent human birth.
otro nacimiento humano decente. And this, from the point of view of Buddhism, is completely practical, logical. Y desde el punto de vista del budismo, esto es completamente práctico y lógico. So clearly, if when I die, I think about it, and I'm taking on board Buddha's view that my mind will continue into some kind of life or other that I will create, no one else. Given that. Y si cuando yo muera, yo creo, o lo que yo creo es que lo que voy a obtener es una vida después de esta, que va a ser de mi propia creación, o yo soy el que voy a crear esa vida, nadie más la crea. You know, and given Buddha's views that there's quite a few options. Y dado la visión del Buda de que hay varias opciones, There are lots of kinds of sentient beings. hay muchas clases de seres And the sintientes. Buddha's view obviously is that to be born as a rat or a mosquito or a fish or a dog or a lion wouldn't be cool. Y la visión del Buda, por supuesto, es que nacer como un perro, como un ratón, o un mosquito, o un león, no sería lo Because mejor. remember, Buddha's view of Buddha's view of the mind, and Buddha's view of the delusions and the virtues, and Buddha's view of karma are referring to all sentient beings, not just humans. Porque recuerden que la visión del Buda acerca de la mente y de los engaños y de la virtud y del karma no solamente se refieren a los seres humanos, se refiere a todos los seres sintientes. So taking Buddha's view as our working hypothesis, as I like to say, Entonces, tomando la hipótesis tomando la visión del Buda como nuestra hipótesis a trabajar, como me gusta you decirlo. know, if I think I'd like to be at least another human being. Please. Entonces, yo creo que a mí me gustaría ser por lo menos otro ser humano como el de esta And vida. I think for myself personally, I would like to continue to be a Buddhist. That's just my choice. Y para mí personalmente sé que me gustaría continuar siendo budista. So just like making any decision about your vacation in 2 weeks, you know the kind of vacation you want, you know where it is, you know what is. So therefore, then you do all the right things to make it happen, don't you? It's pretty obvious, and we're all very good at this, Y, planning things, y entonces así, working out what we want, working out what we have to do to get it, and then we get it. It's pretty straightforward. y entonces así como en esta vida, cuando yo me voy a tomar unas vacaciones, yo sé exactamente dónde quiero ir de vacaciones, y sé exactamente qué hotel, y escojo el hotel al que quiero ir y el lugar al que quiero ir. Y por supuesto, si he tomado la decisión de que quiero ir allá, pues voy a planear de acuerdo a eso, para que eso se me dé, para que esas So cosas se the me den. bare minimum causes I have to put together, the bare minimum seeds I have to plant just to get a decent human birth. Entonces, las causas mínimas que yo tengo que asegurarme de tener, o las semillas mínimas que tengo que asegurarme de haber sembrado para obtener un renacimiento humano Junior school son, practice. y aquí estamos hablando de la práctica al nivel de primaria. Don't harm sentient beings. No dañemos a los seres In the sintientes. context of keeping vows of not harming. En el contexto de guardar votos de no dañar. First. Entonces, eso es primero. Second, even more dramatic, if we're on the Mahayana path, actively do virtuous things to help others. That's really stupendous. Y segundo, y eso es mucho más avanzado, si estamos, por ejemplo, en el camino Mahayana del Bodhisattva, entonces se habla de activamente hacer cosas que beneficien a otros. So to be born to be born a human being, but to live in a desert with no money, that would be boring. That would be not helpful. Entonces, si naciéramos como un ser humano, pero por ejemplo nacemos como un ser humano en un desierto y sin un peso, pues no sería lo ideal. So I want a decent No human body podríamos that's beneficiar a healthy. otros. Entonces necesitamos un cuerpo humano That que comes from practicing morality. saludable That comes from not harming sentient beings. y eso viene de haber practicado moralidad, de no haber dañado a otros. I want a life that won't end as a fetus. I want a life that won't end when I'm 1. I'd like a life that's got a decent lifespan. Then don't kill sentient beings. Don't harm them. That's the method for that. Entonces yo no quiero morirme como un feto, no quiero morirme cuando tenga 1 año. Quiero obtener una vida que tenga una vida más o menos larga. But I want to have decent parents Y para eso pues necesito no dañar a otros. in a relatively peaceful country. Eso es lo mínimo que necesito. Y también quiero tener unos padres decentes en un país relativamente bien. Have enough money in the bank to educate me and feed me. Quiero que haya suficiente plata en el banco para poderme educar y comer bien. And teach me virtue.
y unos padres que me enseñen virtud. And ideally for me to be around Buddhists from the best to get Buddhist mummy and daddy, that'd be the best. Y lo ideal sería, pues por supuesto, estar alrededor, rodeado de budistas, ¿no? Desde pequeño. Entonces lo ideal sería tener un papá y Well, that una means I've mamá got to keep budistas practicing my Buddhism, doesn't it? para poder seguir practicando mi budismo, por And that means I've supuesto. got to keep sort of making strong connection with the Buddha and my teachers. Entonces eso quiere decir que tengo que seguir continuando creando una relación cercana con mis maestros y con el budismo. But to have enough money and live in a decent country, I've got to practice generosity. Y para tener suficiente plata en el banco y nacer en un país también más o menos decente, pues tengo que haber practicado generosidad. You know, to have even access to a grain of rice is the fruit of generosity. El hecho de tener acceso a un solo grano de arroz quiere decir que practicamos So generosidad. to en get el a decent pasado. body, I need morality. Entonces, para un cuerpo decente necesito haber practicado Non-harming in the moralidad, context of vows, no haber dañado en el contexto de votos, plus purification every day, más hacer purificación todos los días, like we talked last week. como hablamos la semana pasada. Practice of generosity, La práctica de so I generosidad have decent conditions, para poder tener condiciones access to favorables, money, food. acceso a dinero, comida. I have to practice patience so that I can appear nice to people. If everybody thinks I'm ugly, then you're going to not get along in life. By practicing patience, you appear nice to people. You have a nice visage. Y entonces, y si practico paciencia, la práctica de la paciencia va a hacer que yo que yo me vea atractiva para la gente o que aparezca bonita para la gente, porque si la gente me ve con malos ojos o aparezco fea ante la gente, pues de pronto no va a ser tan fácil I will relacionarme. want people to believe my words when I speak. Obviamente voy a querer que la gente me crea cuando yo hable, I better not lie. entonces es mejor que no mienta. I want to get credit easily, and not just I don't want to have obstacles to getting money. So not just be generous, but to not steal. Y no quiero tener obstáculos para conseguir dinero, entonces no solamente ser generoso, sino no robar. It's practical. Es algo If you want práctico. roses, you've got to know what cause roses, and then you just put them in the ground and you wait. Si quiero rosas, pues lo que debo hacer es plantar semillas de rosas. Y Pues si por- planto semillas de rosas, solo Because tengo que for sentarme y Buddha, esperar a que karma is crezcan. like botany; it's a natural law. Porque para el Buda, el karma es como la botánica, es una ley natural. So you live your life like this, Y vivimos, entonces debemos vivir nuestra vida and you así. think about impermanence, Y pensamos en la and you know you're impermanencia, impermanent. porque sabemos que And that somos you definitely will impermanentes. die. Sabemos que nos Don't vamos a know when. morir y no sabemos cuándo. So you have a sense of urgency. Entonces vamos a tener un You'll sentido de stay on urgencia track. y nos vamos a quedar en nuestro camino. You won't forget to do your weeding. You won't forget to grow your flowers. No se nos va a olvidar sacar la maleza y plantar las And flores. so when death does come, Y entonces cuando llegue la you'll be muerte, ready. vamos a estar It won't be listos. shocking. Y no va a It won't ser be un- surprising. no nos va a sorprender, no va a ser You un spent shock your para life giving up nosotros. attachment. Sorry. You spent your life giving up attachment, Porque pasamos nuestra vida dejando atrás el apego giving up anger, y dejando giving atrás up la jealousy, rabia giving up jealousy, y los celos, practicing morality, practicando la practicing moralidad, generosity, practicando la practicing generosidad, patience, practicando la paciencia, practicing speaking the truth. practicando decir la verdad. So death, as Lama Zopa says, when you prepare like this, death won't just be like, it'll be actually a pleasure. Entonces, como dice la Masopa, cuando estamos preparados de esta manera, la muerte de hecho va a ser placentera. You will actually, he talks all the time in the book, enjoy death. He means it. Y en el libro él lo dice en muchas ocasiones. De hecho, vamos a disfrutar el proceso de la muerte y lo dice en serio. Because the simple thing the Buddha is saying is that the virtue has a natural relationship with feeling happy, feeling good. Porque de hecho el Buda nos explica que la virtud tiene una relación natural con las sensaciones o los sentimientos de felicidad. So you practice morality, practice kindness, practice goodness, practice truth-telling, practice not stealing. Your mind will be happy now, and your mind will be happy at death. Entonces, si nosotros practicamos la moralidad, practicamos ser amables, practicamos la paciencia, practicamos decir la verdad, practicamos la generosidad, eso quiere decir que naturalmente nos vamos a sentir
contentos en este momento y nos vamos a sentir felices también en el momento So just de la like you muerte. look forward to that vacation, Y es casi como si anhelamos que llegue esa vacación. and you create all the right causes to get it. Buy the ticket, save the money, buy your bathers, lose some weight so you won't look fat on the beach. Y entonces creamos todas las causas que necesitamos o que queremos para ese momento, ¿no? Entonces ahorramos la plata, compramos el tiquete, empacamos la maleta, hacemos dieta para no vernos gordos en la playa, en fin. And then when it comes, you're all excited. You're Y ready. entonces cuando llega el momento, pues estamos muy I'm emocionados not porque kidding you. estamos listos. I'm not kidding. This is how they say to prepare for death. It's very simple. Y no estoy haciendo un chiste, así es como hablan cuando hablan de prepararse para la muerte. So you're looking forward to it. Entonces estamos anhelando que llegue ese momento. As this body gets fat and old and wrinkled, A medida que este cuerpo se vuelve ya arrugado y feo y viejo, your attachment to it will kind of get down a bit. pues obviamente el apego hacia ese cuerpo va a bajar un poco. So you look forward to a nice new fresh one. Y entonces obviamente vamos a anhelar un cuerpo nuevo y fresco. I'm not joking, by the way. Y no es un chiste. Okay, if you're going to be more advanced, Y pues por supuesto, si estamos más avanzados, you can go up to the mountains and give up sex, drugs, and roll, and realize emptiness and bodhicitta, and yearn to become a bodhisattva. This is even more advanced. We're just talking junior school here. y entonces por supuesto, si somos más avanzados, pues vamos a dejar totalmente atrás el sexo, las drogas y el rock and roll y nos vamos a ir a la montaña a meditar y vamos a meditar hasta que podamos ver la vacuidad directamente y vamos a anhelar ser un bodhisattva. And bodhicitta. Y vamos a practicar la bodhicitta anhelando convertirnos en un bodhisattva. Eso obviamente es mucho más avanzado. Aquí estamos hablando solo del nivel de la primaria. We're going to have this other one first, though. This is the foundation. Pero tenemos, por supuesto, que primero mirar la primaria, porque So esa the es time- la base So para lo demás. at the time of death, when this strong craving and grasping come, Entonces, en el momento de la muerte, cuando surja ese deseo y ese apego tan fuerte, which they will if you haven't realized emptiness, que van a surgir si no hemos visto la vacuidad, and really strongly, y de manera muy fuerte, you can channel all that to the next life. entonces podemos encauzar toda ese apego y eso hacia la vida siguiente. Of course, it's too difficult for us to do this because we're so attached to me. The thought of being someone else is just completely boring, isn't it? We can't imagine it, you know. Y entonces, pues por supuesto para nosotros esto es muy difícil, porque nosotros tenemos tanto apego a ser yo, a esto que tenemos. El solo imaginarnos ser otra persona es como totalmente aburrido. The other thing that Rinpoche says is we should strongly aspire to go to a pure land. Lo otro que dice Rinpoche es que podemos también, que debemos aspirar con mucha fuerza ir a una tierra pura. So we talked a bit on the weekend. Hablamos un poco de eso en el fin de semana. You know, the Buddhas manifest in different ways to benefit sentient beings. It's their job. Los budas se manifiestan de muchas maneras, de diferentes maneras para ayudar a los seres sintientes. Ese es su trabajo. They manifest in the forms looking like Shakyamuni Buddha, a human being whom we can see and hear and recognize, you know, in the shape that we see. This is Entonces, one form the Buddha takes to benefit sentient beings. una de las formas en que se manifiesta el Buda es, por ejemplo, una forma como el Buda Shakyamuni, el Buda histórico, se manifiestan como un ser humano para que nosotros lo podamos ver y nos podamos relacionar con él. Entonces, esa es una de las formas Yeah. que manifiesta el Buda. Then you've got what they call the Sambhogakaya. Luego tenemos lo que se llama el You know, Sambhogakaya, our mind goes to much more subtle levels than it does at this gross human form. porque nuestra mente va a niveles mucho más sutiles, más que el nivel burdo que manejamos en So- esta vida. The way the Buddhas manifest, which is depicted by all these pictures of all the deities, as we call them, Entonces el Buda manifiesta unas formas, unos cuerpos especiales que son los que se muestran, por ejemplo, en estas Yeah. deidades que pintan. this is the form that is visible to the great yogis, the great bodhisattva yogis in their meditation. When they have access to their subtle level, they can see the Buddha at a subtle level, because the Buddhas also manifest in these blissful light bodies. This is what they're saying. Y estos cuerpos sutiles del Buda solamente pueden acceder a ellos o los pueden ver los yogis en su meditación. Porque cuando estos yogis están en meditación,
han accedido a niveles mucho más sutiles de su propia mente. Y entonces, por supuesto, pueden ver al Buda en sus formas más sutiles. Porque se dice que el Buda se manifiesta estos cuerpos de luz gozosa, que son muy sutiles. Because all these forms in which the Buddha manifests are just different psychological states. That's all they are. They represent the manifestations of different psychological qualities. Two kinds. Well, the ones here we're discussing, the manifestations of the psychological qualities that we are trying to cultivate. Virtue, goodness, compassion, wisdom, love, these things. They're manifestations of those different qualities. And they're methods for us to accomplish those qualities. Entonces, porque todas estas formas en que el Buda manifiesta estos cuerpos gozosos de luz, lo único que son estos cuerpos es representaciones de diferentes estados psicológicos. Los diferentes cuerpos del Buda son representaciones de cualidades psicológicas específicas y se manifiestan de esa manera porque esas son las cualidades que nosotros estamos tratando de cultivar. Todas las manifestaciones de diferentes del Buda son estados específicos psicológicos que nosotros estamos tratando de cultivar y también nos muestran los diferentes métodos que debemos practicar para llegar allá. So we can aspire to, after death, to manifest in a subtle body ourselves, so we can cognize and be around these Buddhas and get teachings and become enlightened very, very quickly. Entonces nosotros podemos aspirar en el momento de la muerte, aspirar a que después de la muerte nosotros también podamos manifestarnos con un cuerpo más sutil para poder tener acceso a esas manifestaciones sutiles del Buda y obtener enseñanzas directas de ellos y se dice que en ese estado podemos alcanzar la iluminación mucho más rápidamente. So Lama Zopa says in this book that most of these, what they call pure lands of these Buddhas, you need to be a fairly advanced person with realization of emptiness or whatever to be born in those situations. It's quite difficult. Entonces Lama Zopa explica en el libro que para nosotros llegar a esas tierras puras que llaman, entonces realmente para uno llegar a esas tierras puras o renacer en esas tierras puras necesita ser un practicante bastante avanzado, ya tiene uno que haber realizado la vacuidad y etcétera. But there's one Buddha called Amitabha. Pero hay un Buda que se llama Amitabha. One of the 5 Buddha families, as they call. Es uno de los Budas de las 5 familias. And it seems, Lama Tsongkhapa's teachings say this, that Brahmasambhava says this, that the ordinary deluded beings without high realizations, but with merit obviously, and with, and the wish to practice Mahayana, can be born in his presence with subtle light bodies around Amitabha. So this, Lama Zopa says, this is an excellent thing to aspire to. This type of rebirth. Y entonces parece que se enseña en las enseñanzas de Lama Tsongkhapa enseñó esto y Padmasambhava también lo enseñó, que los seres ordinarios como nosotros, sin ningún tipo de realización especial, pero por supuesto con mérito y con el deseo sincero de practicar el Mahayana, podemos llegar a renacer con un cuerpo sutil en la presencia del Buda Amitabha. Es posible. Y entonces, dice el Lama Zopa Rinpoche, pues es algo que vale la pena aspirar a eso. I think it's so interesting in our ordinary life that we're very good at making plans. We understand making plans, and we know you won't get a vacation if you don't plan it. You won't get a decent job if you don't plan it. You won't have retirement if you don't plan it. You won't have babies if you don't plan it. We are excellent at this. We are good at this. Why is it with spiritual we kind of, especially if we're Buddhists, we kind of think it's a stupid idea, But it's such a practical idea, especially given karma. Plan it. Work out where you want to go. Make a decision. As Lama Zopa says in this book, write it down now. What are you going to do? Make a plan. Entonces, Why not? Go on. Es muy interesante ver que en nuestra vida ordinaria, en nuestro día a día,
nosotros sabemos que tenemos que planear las cosas, sabemos planear y somos muy buenos para planear, porque sabemos que si no planeamos una vacación, no vamos a llegar a tomarnos una vacación. Para tomarnos unas vacaciones tenemos que planearlas, para jubilarnos tenemos que planearlo, para tener bebés tenemos que planear eso, para todo lo que queramos hacer sabemos que tenemos que planearlo y que si no lo planeamos no nos va a salir bien. Y entonces, pero de alguna manera cuando llega a temas espirituales nos parece que como que no hay que planear nada, como que planear no tiene nada que ver con el tema espiritual, pero es estúpido porque es la misma cosa, es algo muy práctico, porque pensamos que no tiene nada que ver, y especialmente dado que el tema del karma, pues es apenas lógico que tenemos que planear y que según planeemos, pues eso es lo que vamos a obtener. And of course this is the problem, isn't it? Because, you know, maybe we've just heard about karma and we're very vague about it and have no confidence in it. I mean, you know, maybe we actually don't like karma. So of course we're talking here as if we're talking with the view of karma as our working hypothesis, aren't we? That's how I'm talking here, with this as our basis. Y entonces, y como dice la Mansopa, tenemos que escribir ya en un papel lo que queremos y planear acorde a eso que queremos, ¿no? Pero, por supuesto, puede pasar también que de pronto somos muy nuevos a la visión del karma, o no entendemos bien la visión del karma, o no nos interesa, o no nos gusta la visión del karma, ¿no? Entonces aquí, obviamente, estamos hablando desde un punto de vista donde entendemos el karma, o por lo menos estamos trabajando con el karma como nuestra hipótesis a trabajar. And of course we can't force it. Obviamente no es algo que podemos All we can forzar. do is think about these things. Lo único que podemos hacer es pensar You know, acerca de it's estas we who have cosas. to make the decision to live our life like this. Por- Buddha's suggesting it, but it's we who have to decide. No one can force us. Porque obviamente nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de vivir nuestra vida así. Nadie nos puede obligar a vivir nuestra vida de ninguna manera. Nosotros tenemos que decidir. So I thought I'd also talk about the actual process of death, but maybe you can ask me some questions first. Entonces también pensé hablar del proceso de la muerte en sí, pero de pronto es mejor si me hacen preguntas primero, si tienen preguntas. Anything at all? Questions? Sí. Cuando ella nos estuvo hablando de los reinos y hizo mucho énfasis en que eran estados de la mente, uno en la vida normal ve esos estados de la mente. ¿Son realmente eso? O sea, los reinos, el reino de, no sé, de los espíritus hambrientos o eso. Sí, es cuando uno ve una persona con una mente así. Exacto. So when you talked about the different realms, Yeah, you said they were psychological states. that's right, absolutely. And we actually can see them in our fellow human beings and in ourselves during our life. Sometimes we have a mind of an animal, sometimes Uh-huh. a Right. ghost and stuff Sure. like that. And so is that actually what the realms are? No. Like when a person has No, that's a specific- human realm. We're in a human realm, but what's very interesting about your point, all you're doing is reinforcing Buddha's point, that there are psychological states called being an animal. There are psychological states being as a god. They're actual states. That's why we can see indications of them in our own lives, which sort of is showing that it's all the same psychology, you know. Do you understand my point? Yeah. There are hungry ghosts, there are hell beings, according to the Buddha, and they're states of being. It's due to karma created by each of us, you know. This is the one. Yeah. Entonces, no, por supuesto que eso no es lo que los reinos son. O sea, cuando una persona es una persona y una persona está en el reino de un ser humano. Pero lo interesante del punto que tú haces es que el hecho de que podamos ver esas tendencias en nuestra vida quiere decir que hay estados, o sea, que sí existen o que sí hay estados psicológicos de un animal, o estados psicológicos de un espíritu hambriento, o estados psicológicos de un dios, porque los vemos en nuestra vida. Entonces, si los vemos en nuestra vida, eso prueba que sí existen estados psicológicos de esas tendencias, ¿cierto? O que son así.
que se comportan así. Y entonces si los podemos, pero por supuesto, no están, son también, no solamente son estados psicológicos, sino que son también reinos en sí, y reinos que son creados debido a nuestro karma, precisamente debido a esos estados psicológicos que tenemos, que nos lanzan a ese reino en particular. Obviamente son creados por nuestra propia mente, por nuestro propio karma. Someone else? Sí. Sí. Esa misma aspiración de de renacer en una tierra pura, ¿podemos practicarla antes de dormir? Can we practice that aspiration to be born in a pure land like every night before we go to bed? Of course, the more. I mean, we all know, don't we? Okay, there's this, yes. The answer is yes. There's a saying in Tibetan, and Rinpoche often quotes it: everything exists on the tip of the wish, the thought, the intention. Meaning, this is the Buddha's view of karma, that the thought, the aspiration, we all know, the thought to do something, the aspiration to do something, the wish to do something, it's kind of not rocket science. It is the main cause to actually accomplish it. Of course, logically, yes. Entonces, sí, es la respuesta. Hay un dicho en tibetano que dice, todo existe en la puntica del deseo, que quiere decir básicamente que el pensamiento, la intención, la aspiración, el deseo, es la causa principal de obtener cualquier cosa o de llegar a cualquier lado. Entonces, sí, claro que sí, entre más practiquemos esa aspiración, o entre más tengamos ese pensamiento, esa aspiración o ese deseo en nuestra mente, pues más lo This vamos is the a poder essential lograr. meaning of karma. Y ese es el significado esencial del karma. That my thoughts are the cause of what I will do and what will happen to me, not an external thing, whether it's called a creator or my husband or anything else. And that view that it's coming from the outside, the Buddha would say, is the function of this ignorance. The view that I'm in charge is the view of karma, which is pretty intense, pretty incredible. Realizing that it's up to me to think and act and do, because I create my future experiences. I create hell. I create animal life. I create human life. It is not a gift or punishment, which is the view we have. So it's intense. We can hear it, and it brings immense confidence, immense kind of relaxed. We're in charge. We're the boss. It's up to us. Entonces, la visión del karma, el significado del karma es que mis pensamientos son la causa principal de lo que yo voy a hacer y de lo que yo voy a experimentar o de lo que me va a pasar a mí. Esa es la causa principal, mis pensamientos, no una causa externa, no Dios, no mi marido, es mis pensamientos. Y la visión de que mi experiencia, de que la causa principal de mi experiencia o de lo que yo hago es algo externo, esa es la visión de la ignorancia, dice el Buda. Mientras que la visión del karma, la visión de que yo estoy a cargo, depende de mí, esa es la visión del Buda. Y esa visión, es la que nos trae inmensa felicidad y el hecho de que nos sentimos, nos trae inmensa confianza en nosotros mismos, porque soy yo el que creo mi infierno, soy yo el que creo una vida de animal, o soy yo el que creo mi experiencia como un ser humano, soy yo yo estoy a cargo, yo soy el jefe, soy yo el que creo mi propia experiencia. Entonces eso nos tiene que llenar de inmensa felicidad y confianza en nosotros mismos. So my lying, my killing, my sexual misconduct, my laziness, my neurosis, what do we think it is going to produce? It is not rocket science. Entonces, mi matar o mi mentira, mi pereza, mi odio, lo que sea, mi neurosis, ¿qué creen que va a producir?
no es astrofísica, o sea, no es. The tragedy is, as Lama Zopa says, on this earth, we have no sense that what goes on in our mind plays any role at all in what we are and what we become. This is the worst nightmare. This is the reason to have such compassion for sentient beings. Lo peor, como dice Lama Zopa Rinpoche, lo peor en esta tierra, el sufrimiento más grande, es que no tenemos la sensación o el pensamiento, la sensación de que lo que sucede en mi mente tiene un rol importante o un rol determinante en lo que yo soy y en lo que me voy a convertir. No pensamos así, no tenemos esa sensación. Y esa es la tragedia más grande de todas. Esa es la razón principal por la que debemos sentir compasión por los demás, por los seres sintientes. You could say the word aspiration is sort of like a purer wanting of something rather than attachment to getting something. Aspiration. A virtuous wanting. A virtuous wanting. Attachment is an erotic, grasping wanting. Entonces podemos decir que la aspiración es un querer puro, ¿sí? No es como el apego, que es neurótico y se aferra y se apega, ¿cierto? La aspiración es un querer virtuoso, un deseo virtuoso, es totalmente diferente. That's the character of many of the prayers in Tibetan Buddhism. Y esa Mahayana Buddhism. es la característica de las oraciones en el budismo. You know, may I become a Buddha Tibetan of sentient beings. May I help others. May I do what's most auspicious. May I do what's most beneficial. May I get a good human rebirth. May I go to be born in the Pure Lands. Same as may I go on a holiday. May I get lots of money. May I find a nice husband. We can see, same thought. And we know that's the cause for our doing the actions that will produce the results. Entonces, las oraciones que decimos, que pueda yo ser de máximo beneficio, que pueda yo ayudar a los seres sintientes, que pueda yo generar compasión en mi mente, que pueda yo renacer en las tierras puras. Y vemos que es lo mismo que decir que pueda yo conseguir un buen marido, que pueda yo conseguir mucha plata, que pueda yo irme de vacaciones. Ese pensamiento, ese deseo, es lo que va a hacer o es lo que me va a llevar a hacer las acciones que me van a producir eso que yo quiero, que me van a llevar a eso que yo quiero. So the other aspect about helping people at the time of death, which Rinpoche talks a lot about in this book, all these different practices that he recommends to do that are super helpful to the dying. Otro aspecto de cómo ayudar a esas personas cuando se están muriendo, de cómo ayudar al que está muriendo, que es lo que está hablando Lama Zopa en este libro. So, you know, as I said, the first thing, the main one, is that if we can organize it to have a really conducive, peaceful, lovely environment for the dying person. Entonces, como ya dije, el primero es tratar, sí, podemos organizarlo, tratar de tener un ambiente, de crearle a esta persona un ambiente conducente para su muerte, un ambiente pacífico, tranquilo, bonito. All the right, you know, so you'd have in the room all the beautiful images of the Buddhas, the Tankas. We're talking as a Buddhist, you know. Entonces, obviamente aquí estamos hablando como budistas, entonces tendríamos en la habitación todas las imágenes del Buda, las fotos de los lamas. But then Rinpoche, you know, he talks a lot, and this is the way they talk in Tibetan Buddhism, Mahayana Buddhism, that there's some huge more power in any actions that we do that have the relationship with the Buddha, the Guru, mantras, things to see and hear with your senses, that leave a strong, strong imprint of that in your mind, that basically is sowing seeds in that mind, that make it easy to get a type of life where you'll meet those things again. Entonces, por supuesto, Lama Zopa dice que hay mucho más poder en las acciones que están relacionadas con el Buda o con
los lamas o con las cosas que tienen que ver con el Buda, ¿cierto? Porque todo lo que oigamos o veamos o hablemos que tenga que ver con estas cosas, pues dejan impresiones mucho más poderosas en la mente. Y por supuesto esas impresiones que quedan en la mente es lo que nos va a permitir que en el futuro obtengamos un renacimiento, obtengamos una experiencia que nos va a llevar a encontrarnos de nuevo con esas So cosas. if we understand with karma that, for example, in our life, from the second we are born, everything we see and hear, everyone we meet, whatever they do to us, this is the fruit of seeds of programming we did in the past. Another way to put it is, you take, in your life, you're taking all these photos of everything. So if you're connected to animals and you like this, or you really like sex, or you like drugs and rock and roll, and you're constantly taking all those pictures in your mind. Well, what do you think you're going to meet next life? So if you're taking pictures in your mind of goodness and thinking of virtue and the Buddhas and holy things, then of course that's exactly what you'll meet the next life. We program ourselves, we sow the seeds, we create the causes. We are the ones who do it. It is not a gift from others. This is something that we really find hard to hear. It's not how we think at all. So we select what we hear and see. Because everything we hear and see goes in. We like put a little photo in there and the next life we go, oh, there it is. Entonces, si entendemos el karma, vamos a entender que desde el primer segundo en que nacemos, todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, todas las personas con las que nos encontremos, todo lo que nos hagan esas personas o todo lo que nos suceda, es el fruto de la programación que le metimos a nuestra mente en la vida pasada o en el pasado. Entonces, todas esas semillas con las cuales programamos nuestra mente, eso es con lo que nos estamos encontrando en esta vida. Eso es lo que estamos experimentando en esta vida. Entonces, si vemos eso, sabemos que si entendemos eso, sabemos que somos nosotros los que nos programamos a nosotros mismos. Entonces, si lo vemos de esta manera, es como si nosotros tomáramos fotos constantemente. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos es una foto que tomamos y guardamos en nuestra mente. Y esas mismas cosas son, esas fotos es lo que nos va a permitir encontrarnos con esa misma cosa. Or you're shooting a movie, shooting the movie, and then this life is the play, is the showing of the movie. Whatever we're seeing is the movie we shot in the past. El otro ejemplo es, por ejemplo, que es mejor el ejemplo de grabar la película. Entonces, estamos grabando una película y la película, y en la siguiente vida es la proyección de esa película. Entonces, nos están proyectando, nos están mostrando la película que grabamos en el pasado. Entonces, por eso es que hay personas que se sienten súper atraídas por los animales, a los otros les atrae el sexo, a los otros les atrae las drogas o el rock and roll, o en fin, nos gusta algo, porque eso fue lo que nos dedicamos a grabar en el pasado. Nos dedicamos a grabar eso, pues hoy nos encontramos con eso y nos gusta eso. Entonces, si entendemos eso, sabemos que como somos nosotros los que nos programamos, entonces, y no lo que otros, o sea, no es un regalo de allá afuera, no es un regalo de otros. Fuimos nosotros los que nos dimos esta mente que tenemos en este momento. Entonces, si sabemos eso, sabemos que vamos a seleccionar, o que tenemos que seleccionar lo que escuchamos, tenemos que seleccionar bien lo que vemos, tenemos que seleccionar bien de lo que hablamos, porque esa es la película que estamos grabando y es la película que nos van a mostrar en la próxima. So at the time of death for a person, you have to completely organize it to be perfect for that person. Entonces, el momento de la muerte de una persona, tenemos que organizarla por completo, hasta el más mínimo detalle, tenemos que organizarla perfectamente. The lamas, the deities all around. Los lamas, las Tape deidades, recordings of mantras all the time if you're not in the room with them. todo el tiempo, si no estamos en el cuarto con esa persona, dejar los mantras sonando, en fin. If a person's got a practice, you help them do their practices. Maybe you have them on a tape or you recite the practices for them. Si la persona tiene una práctica, entonces en particular que hace, pues entonces ya sea que la tengamos grabada y se la pongamos, los ayudamos a que puedan hacer su práctica. Because as you're dying, your mind is getting weaker and weaker.
o se las recitamos, ¿no? Porque a medida que uno va acercándose a la muerte o cuando se está muriendo, la mente cada vez se vuelve más débil. You just don't have the power to choose to even think things. So to have this feeding into you is just like nectar, you know. Y entonces a veces ni siquiera tenemos el poder de escoger lo que queremos pensar. Entonces el hecho de que nos estén como nutriendo esas cosas, pues eso es una bendición. And the other thing that's so important too, this is quite difficult. Como néctar. If a person's suffering, physically suffering, it's really important they're not drugged out of their brains, you know. It's really important to enable the person to have some awareness, some consciousness. Y algo que es muy importante es si la persona tiene mucho dolor físico, entonces no dejar que la droguen totalmente hasta que la persona no esté consciente para nada, ¿no? Es importante que la persona tenga cierto grado de conciencia de lo que está sucediendo en su mente. Because we really have to distinguish between the difference between mental anguish and physical pain. Porque realmente tenemos que distinguir o hacer una diferencia entre dolor físico y dolor o angustia mental. Of course, the physical pain can be terrible for some people. Por supuesto que el dolor físico puede ser terrible para But for ciertas most people who've personas. never thought of death and don't have a spiritual path, it's the anxiety and the anguish and this is the worst part. It's like torture for them. Pero para la mayoría de personas que no han pensado nunca en la muerte o que no tienen un camino espiritual, es la ansiedad y la angustia en ese momento de la muerte. Ese es el verdadero sufrimiento o lo que verdaderamente los aflige en ese momento. So let's say a person doesn't have a spiritual path Entonces digamos que esa persona no tiene un camino and you're helping espiritual them die. y uno les está ayudando a morir. Make a beautiful environment, Haga un ambiente hermoso peaceful, y muy and your tranquilo. main job is to help them feel peaceful. Y su trabajo principal es que esa persona se sienta en Look at paz. us in our ordinary life. We're always anxious. We're always worried. Even when we're intelligent, we've got a good life. We're always worried, anxious, criticizing ourselves, guilty, you know. Y miren cómo somos nosotros en nuestra vida, en nuestro día a día. Siempre estamos ansiosos por alguna cosa. Aunque todas las condiciones estén bien y estemos relativamente bien, siempre estamos preocupados por algo o autocriticándonos o sintiéndonos culpables por alguna cosa. So, and then you go to a friend, tell your problems to a friend, Y entonces vamos a donde un amigo a contarle nuestros problemas. and she listens to you and she just makes you feel good. Y ella simplemente nos escucha y nos hace sentir She'll bien. tell you it's okay. Nos va a decir que está bien, que She'll todo está praise bien. Nos va a elogiar. You're really doing well. Lo estás haciendo muy bien. It's like nectar on our minds. Eso es como néctar para nuestra For mente. sure, at the time of death, this is the most precious gift you can give people. Y seguramente que en el momento de la muerte ese es lo mejor que podemos hacer por Your alguien. old grandmother, your mother, your old father. Ya sea su abuela, su abuelo, su papá, su Praise madre. them. Elógielo. Thank them. Deles las gracias. Say how marvelous their life has been. What a good job they've done. Dígales que su vida ha sido maravillosa, que han hecho las cosas bien. Show them, optimism. Muéstreles optimismo. It's like such a gift. Es un regalo tan grande. Because when you're stressed out, when you're anxious, you'll believe anybody. So Porque, if you're telling them it's all okay, they'll believe you. porque cuando uno está estresado o ansioso, uno le cree a cualquiera que le diga que las cosas van a estar bien o que van a salir bien. Uno Let se them lo know, cree. let them know everything's fine. Without even the words, let them know that dying is fine. Everything is okay, okay? Entonces, dígale que morirse está bien, que les va a ir bien, que va a estar bien, aunque estén muriendo, que van a estar And bien. again, remember, this attachment is so strong at the time of death. Y recuerden que ese apego es tan fuerte en el momento de la So muerte. that's going to happen no matter what. Y eso va a surgir. ¿no? So give them the importa. best objects to put their attachment onto. Entonces, dele el mejor objeto hacia el cual poner su apego. Compassion, goodness, kindness, Compasión, bondad, amabilidad, holy sounds. sonidos sagrados. Even if they haven't been to Mass for 20 years, put some nice quiet, on the CD, put some nice hymns and lovely music, religious music that's got a peaceful sound, even if they can't hear the words. Unbelievable nectar for their minds, not jagged sounds and loud talking and so stressful at the time of death, so stressful. Everything should be peaceful and sweet. Entonces,
aunque esa persona no haya ido a misa en 20 años, no importa, póngale un CD de unos cantos o de una música religiosa muy pacífica, aunque la persona no entienda o no escuche las palabras, solo una música tranquila los va a relajar, les va a dar paz. No sonidos, ruidos o la gente hablando, todo el mundo hablando al mismo tiempo. Eso es algo súper estresante en un momento como esos. You know, maybe they have faith in God, but they haven't thought about God much. Tal vez tienen fe en Dios, pero digamos que no han pensado mucho al Remind them of respecto. God. Entonces recuérdeles a God Dios. loves you. Dios te ama. God is wisdom. Dios es Heaven is sabiduría. beautiful. El cielo es algo maravilloso, es un lugar maravilloso. It's just skillful means. You know. Es simplemente medios hábiles. We're communicating. ¿Nos Yeah. entendemos? Any questions? ¿Preguntas? We haven't done the death process yet. No hemos hablado del proceso de la muerte todavía. Any questions? No, son dos. Es que tenía una inquietud de la charla anterior que la pego ahora con la actual. Uno era el hecho de que somos los amos, somos los dueños, los que tomamos la decisión. Hoy recibo la enseñanza de que yo puedo desear en un futuro nacimiento, por ejemplo, nacer en un hogar budista. Yo tengo una niña de 2 años, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo? ¿Transmitirle las enseñanzas o esperar que ella tenga edad para que ella tome la decisión de ser budista? Porque ¿qué diferencia habría de, así como a mí me enseñaron, comillas, a ser cristiano, que no lo soy en este momento, a que yo le enseñe a ella a ser budista si no tomo la decisión? So he's saying, you said we are the boss, we decide where we go, and it's on the tip of the wish. So if we wish to go there, we will probably end up there. Creating the courses as well. You can't just wish to go on the vacation. It's the first step. You got to buy the ticket and pack your bag and you know all those things. Entonces, Yeah. obviamente, As well, of course, he knows that. entonces, obviamente no solamente es el deseo, la aspiración. Con el deseo y la aspiración es lo primero, pero después entonces viene también crear las causas acordes. Entonces, primero deseo ir de vacaciones, pero después tengo que hacer las causas acordes, ¿no? Tengo que comprar el tiquete, empacar la maleta, bueno. And so, he's saying, you just said, for example, at the time of death, or not at the time of death, in our life, to prepare for death, we can aspire, like, to be born for example, as a human with good parents, kind parents, and the best thing would be Buddhist parents, for example, if you're a Buddhist, and you would think that. And then he's saying, for example, I'm a Buddhist now. I have a 2-year-old, and should I teach my 2-year-old I see. Buddhism? Okay, Or I see. should I wait until No, I understand. she I decides? think it's really important to see the mind of your child as well as we can. Entonces, lo más importante es tratar de ver la mente de tu hija o conocer So la you- mente de tu you hija know, lo mejor que let's puedas. say you have an altar Entonces, digamos que tú with the Buddha tienes, image on it. digamos que tú tienes un altar con la imagen del Buda. You en could ese say altar. that a person who doesn't have any karmic connection, they would look at it every day, but they just won't see it. You know? Entonces, uno podría decir que una persona que no tiene una conexión kármica con eso, entonces miraría ese altar todos los días, pero no va a haber nada especial ahí. So you'll notice you'll notice their behaviour. You'll Interesting. observe their behaviour. You'll observe how you know, because you're their entire life right now. Every word you say, they hang on every word you say. So of course it's good to say all these things, but you understand, but not to be fanatic and fundamentalist, because if the karma's there, they will just eat it up, you know. Entonces, entonces claro, lo importante en el caso del padre es observar bien, observar el comportamiento de su hijo, ¿no? Y por supuesto, en este momento tú eres toda su vida. Uno cuando es chiquito, su vida son sus padres y todo lo que sus padres digan, eso es, ¿sí? Entonces, claro que es bueno decir estas cosas o enseñar las cosas, pero no de una manera fanática o fundamentalista, porque solo basta con observar para saber si sí hay ese karma en esa persona o no. Y si hay el karma, la persona inmediatamente, usted lo diga o no lo diga,
ella se va a enganchar con eso. Makes sense, doesn't it? ¿Más preguntas? Sí. Relacionado con lo que él estaba diciendo también, ¿cuál es la función de los padres y de los maestros en la formación de un niño, ¿cierto? Si ya viene con unas huellas kármicas que ha generado de otras vidas, ¿qué función, cuál es la tarea de los padres y los maestros? So, what's the role of teachers and parents when it comes to raising children? If these children come already programmed, That's right. right? Yes. Then what's the function of the teacher? Well, I mean, the part of the programming is they've got karma with you. Have you got babies? ¿Tienes bebés? No, okay, well, he's got a baby. Okay, they didn't come to his womb. He hasn't got a womb, but he had a person, obviously, got a womb. So this child, the part of the programming is that this child had strong history with this man. So this child came running to this family, you know. So already the part of the programming is that. And so they're sitting there waiting to be taken care of, you know. So then, according to the karma, this child has got the karma, their own past karma, to get a Buddhist daddy. Do you understand my point? That's part of the programming. So the job of the parent is to see the mind of the person and help them accordingly, isn't it? Entonces, es cierto, tú dices, ese niño ya viene completamente programado de su vida pasada, pero parte de la programación que trae es precisamente la conexión kármica con ese papá o con esa mamá o con ese create history in the past with each other. Porque en especial, por ejemplo, en el caso de él tiene una hija. Entonces esa hija, parte de su programación es precisamente la conexión kármica con él. Ella tiene que tener una historia kármica larga con él del pasado, porque si no, en esta vida no habría llegado corriendo a meterse en ese vientre. Él no tiene un vientre, pero sí se unió con una persona que tiene un vientre y ese bebé llegó ahí, a esa familia. Entonces, parte de su programación es precisamente esa conexión, el hecho de que ella de su vida pasada tiene que tener algo de karma para en esta vida llegar a donde un papá budista, ¿cierto? Entonces, entonces el trabajo o la función de ese padre en ese caso es ver la mente de esa persona, de ese niño, y ayudarlos de acuerdo a lo que observa en esa mente. But parents can only do so much. Obviamente los padres solamente pueden hacer hasta cierto punto. You can only help that child according to what's in the child's mind. Porque uno solamente puede ayudar a ese niño de acuerdo a lo que hay en la mente de ese niño. Unfortunately, psychos and psychopaths and pedophiles also have mothers and fathers. Desafortunadamente los psicópatas y los pedofílicos y los enfermos mentales también tienen padres y madres. But their mothers and fathers didn't make them. Y sus padres y sus madres no los hicieron así. They brought those tendencies in their own little minds, you know. Ellos traían esas tendencias en sus mentes. You know, and the father can be as kind as possible, but if this child's got terrible sexual craving, and as they get older, all they want to do is rape, you can't stop. I mean, there's very little you can do except put them in prison, because their tendencies are so powerful, you know. Y entonces, aunque el padre de ese niño haya sido muy cariñoso y lo haya tratado muy bien, pero si ese niño trae del pasado un deseo sexual tan fuerte que durante toda su vida lo único que quiere es violar, pues la verdad es poco lo que puede hacer ese padre, ¿cierto? Excepto de pronto ponerlo en prisión, en la cárcel, ¿sí? Porque es tan fuerte esa tendencia que trae el pasado que es poco lo que uno puede hacer. But this is why, being a parent, from the Buddhist point of view, you've got to realize you don't make that person. First point, they're not your creation. Es por eso que al ser un padre desde esta perspectiva es importante entender que uno no hizo ese niño, o sea, que ese niño no es creación de uno. They're not an extension of you. No son una extensión de usted. They brought their own tendencies with them. Ellos traen sus propias tendencias consigo mismos. So we can see this. We don't get, we have to see their mind. To help a person, you've got to see their mind. Y tenemos que saber esto, porque para ayudar a una persona
tenemos que poder ver la mente de la persona. And some child might just have the tendency to lie all the time. We can see this. Y digamos, puedo yo tener un niño que tenga una tendencia muy fuerte a mentir todo el tiempo. You don't just give up and think, oh, well, they're lying. Y uno no simplemente dice, ay, bueno, ¿qué puedo hacer yo si está diciendo You mentiras? do everything you can to help them change. Obviamente hacemos todo lo que podamos para tratar de ayudarlos a cambiar. All we can do is our best. Y lo mejor que podemos hacer, lo único que podemos hacer es lo mejor que podamos. You see my point? ¿Entiendes lo que digo? And the fact is, you can't help your child if you can't help you. If you don't know your attachment and your anger and your neuroses and your fears, you can't know your child. So you have to start with yourself. That's very clear. Y el hecho es que tú no puedes ayudar a tu hijo si no te puedes ayudar a ti mismo. Porque tú no puedes conocer o ver la mente de tu hijo si tú no puedes conocer o ver tu propia mente. Tú tienes que conocer tu propio apego, que conocer tu propia rabia o aversión para poder entender la rabia y aversión de tu hijo o el deseo de tu hijo. Anyone else? Got questions? Otra pregunta. So, okay, there's no time to do the death process. It doesn't matter, because the main thing really is to realize this. I'm talking already, to make the place beautiful, to make them confident, to make them peaceful, to praise them, to love them, to tell them good things, talk about God, talk about the Buddha, talk about their guru, talk about compassion. As much as possible, that is what they should be surrounded by, First point, main point. Bueno, ya no hay tiempo para hablar del proceso de la muerte, pero pues igual no es tan importante porque si estamos hablando de ayudar a otros, el punto principal aquí es lo que ya dijimos, asegurarnos de que esa persona esté en un ambiente tranquilo, en un ambiente en paz, tratar de hacer todo lo posible para que esa persona tenga una mente en paz. Entonces darle confianza en sí mismo, alabarlos, decirles que todo va a estar bien, a recordarles a su guru, recordarles acerca de la compasión, etcétera. So then we think, what if our mummy's got Alzheimer's and she's living in an old people's home, with screaming televisions and mad people? Y luego pensamos, bueno, y si mi mamá tiene Alzheimer y está viviendo en una casa para viejitos donde a toda hora la televisión está a todo volumen y hay personas gritando y otro loco por aquí haciendo otra cosa y en fin. Unbearable. Pues es algo So this is why, if we, terrible. as much as we can, I mean, with digital stuff these days, you could find a way where you can have an iPad or an iPhone or an MP3 player, close to their ear, even when they're sleeping, to have some sounds go in their ear that will put some good imprints in their mind. They can't think anything. Their poor minds are crazy. All the junk that's coming out at them is all jagged and violent and televisions and noise, and their poor minds are going crazy. Do whatever you can to put, even if you're there for 1 hour seeing them, put on some tape of prayers or something, so this, and quiet and peaceful, it leaves imprint. This is what you should do for your animals as well, This is the most precious gift you can give. Your old crazy grandmas and your animals. Entonces, pues entonces claro, en la medida de nuestras posibilidades, lo que más podamos, tenemos que tratar de dejarle unas buenas impresiones o crearle unas buenas impresiones en la mente de esa persona, en la medida de nuestras posibilidades. Y hoy eso es muy fácil, pues vivimos en una digital donde podemos tener nuestro iPad o el iPhone o lo que sea, y entonces así sea 1 hora que la visitemos en esa casa de locos o de viejitos donde está viviendo, pues esa hora que vamos a estar con esa persona le ponemos así cerca al oído, porque obviamente están las televisiones a todo volumen y de todas esas cosas y la gente gritando, pero cerca al oído le ponemos unos mantras o unos sonidos de tranquilidad que le dejen unas impresiones positivas en la mente de esa persona, buenos sonidos que dejen unas impresiones en la mente de esa persona, unas impresiones positivas. Entonces eso es lo más importante, eso realmente es lo único que esa persona necesita. Entonces así sea 1 hora que vayamos a visitar a esa persona, si hacemos eso, ya le estamos creando unas impresiones positivas que van a ayudar a esa persona en ese momento. Y eso también lo podemos hacer por nuestros animales. Eso es lo que debemos hacer, ya sea por la abuelita loca que está en el ancianato o por el perro.
I mean, you leave your animals at home every day. You go to work, and they're 8 hours sitting where? In their own complete ignorance, doing nothing virtuous, and creating negative karma. So turn the tapes on of the Dalai Lama's teachings and have it on repeat all day. You couldn't give them a more precious gift. Unbelievable. Por ejemplo, si tenemos mascota, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a trabajar y dejamos a la mascota sola todo el día. ¿Y qué tiene la mascota? Está aprisionada en su mente todo el día y no tiene la capacidad de hacer nada virtuoso en todo el día. Entonces, si podemos dejar, por ejemplo, en repeat, repitiéndose un CD, ¿cierto? Con mantras o con las enseñanzas del Dalai Lama, pues qué mejor regalo le podríamos dar a ese animal que ese, ¿no? Or your old grandma, your grandma in a coma. O por ejemplo, si tenemos a la abuelita en una coma. And we sit around, we gossip, we talk, we make noise around them. Y lo único que hacemos es sentarnos alrededor y echar So chisme distressing. y hablar al lado de la abuelita en la coma. Again, keep it peaceful and beautiful. Entonces, de nuevo, hágale un ambiente pacífico, un And ambiente tranquilo. there's so much evidence from people's experiences that you can be in a coma and you can be aware of what's going on. I mean, I'll never forget recently I read about one Italian boy, and his mummy refused to let them pull the plug. So he was kept like a vegetable for 25 years. One day he woke up. He said he'd been conscious for the whole 25 years. This is mind-blowing, isn't it? Y entonces hay evidencia, ¿no? de las experiencias de personas. Ya hay la evidencia de que las personas en coma pueden estar conscientes, escuchando todo lo que sucede a su alrededor. Es más, hace poquito leí una historia de un muchacho italiano que entró en coma y su mamá jamás dejó que le quitaran lo que lo mantenía vivo, ¿cómo se llama eso? Entonces, y esa persona estuvo enchufado durante 25 años y después de 25 años se despertó. Y él contaba que durante todos esos 25 años él estuvo consciente y sabía lo que pasaba y escuchaba lo que pasaba a su alrededor. And this is the thing about medicating people. They can look peaceful, but their mind could be in torment, like a person is fast asleep but they're having a nightmare, you know. Well, the subtle mind is what's going on when you're in a coma, and it's just like a dream state. And just because their body looks peaceful doesn't mean their mind is peaceful. Y eso es lo que pasa también, eso precisamente es lo que puede pasar cuando medicamos a las personas, ¿no? Que puede aparecer que por fuera están en paz, ¿no? Pero no sabemos qué está pasando en su mente. Es como si una persona está dormida y entonces por fuera parece que está muy en paz, pero está teniendo una pesadilla, porque la mente sutil está activa o está funcionando y no sabemos qué está pasando en esa mente sutil. Entonces solamente porque por fuera se ve bien, no necesariamente quiere decir que por dentro esté bien. So maybe that'll do. Until next year. Actually, it won't be next year. I'm coming back in February 2016. But it'll come quick. It'll come quick. Entonces, bueno, hasta que nos veamos la próxima vez, voy a volver, ya no será el próximo año, pero voy a volver en febrero del 2016. I know. I just looked at my schedule today with Mauricio. Hoy I can't revisé mi schedule, mi agenda, gracias. Hoy revisé mi agenda. Assuming con I'm still Mauricio. alive, anyway, all the rest of us. Eso es asumiendo que siga viva y que todos ustedes también sigan vivos. So muchas gracias, everybody. Thank you. Muchas gracias. My Spanish voice here. A mi voz en español. Muchas gracias. And everybody at the center, Mauricio for being FPMT Colombia, Olga, Lucia for being, and now Amparo, the new director as well, and Patty for being your Tibetan voice. Muchas gracias. Agradecemos también a todas las personas que representan a la FPMT en Colombia, ¿no? Mauricio, las personas que dirigen este centro, Mauricio, Olga, Lucía, y ahora Amparo, que está dirigiendo también el centro, y a Patricia por ser nuestra voz en tibetano. And then I have to say this, you see, that I like to talk about the Dharma. It gives me great pleasure. Entonces tengo que decir esto. A mí me encanta hablar del Dharma, me trae gran placer. But I feel like I'm using you. Pero siento que los estoy utilizando. Because I'm doing my analytical meditation, and because you're here, I do it out loud.
Porque yo estoy haciendo mi meditación analítica. Como ustedes están aquí, pues la hago en voz alta. So I thank you for coming. Entonces, les agradezco por venir. Because I'd look ridiculous talking to myself, wouldn't I? Porque me vería ridícula hablando You're sola. forcing me to think about the Dharma, and I'm very happy. Entonces, ustedes me están forzando a pensar en el Dharma y me siento muy feliz por eso. Bueno, por nuestro lado, pues nosotros también le queremos dar las gracias pues por haber venido nuevamente y por tener dentro de sus planes a Colombia, ¿no? Tener el objetivo directo para el 2016 Colombia. Y la verdad que nosotros disfrutamos muchísimo de la meditación analítica que ella hace con nosotros y bueno, que la siga haciendo. So from our side, we want to thank you as well. Thank you for coming and sharing your wisdom with us. We enjoy immensely your analytical meditations. And thank you for keeping Colombia in your mind, just for coming here and for thinking to come again. Thank you very much. And also because I'm a student of Lama Zopa Rinpoche and Lama Yeshe, and this is their center. So I feel very happy to also I'm their daughter, you know. So I'm happy to bring their energy to their centers. Y como yo soy discípula de Lama Zopa Rinpoche y Lama Yeshe, y este es el centro de Lama Zopa Rinpoche y Lama Yeshe, entonces yo soy como la hija de ellos y me siento muy feliz de poder venir aquí y traer la energía de ellos I'm their daughter. a este centro. You said that, Bueno, Okay. y también pues darle las gracias a todos los que vienen porque pues gracias a los maestros, a los asistentes es que el centro existe, ¿no? Si no fueran los maestros, si no vinieran ellos, pues el centro no podría existir, ¿no? Ya, bueno, eso lo entienden ellos. Oh, she said in Spanish. She What does she said, say? I also want to thank the people who came to these teachings, because without you the center wouldn't That's exist. right. We need teachers, but we also need students Yes, to come. that's right. So thank you for coming. Okay. Y vamos a hacerle pues después de que hagamos la oración final, vamos a hacerle un ofrecimiento de mandala a Robin. So she's saying after we do our little prayer, we are gonna offer a mandala to Okay. Venerable Ruby. Okay, so what that is, just in case you don't know, what we're going to offer is this a representation of the universe, basically. Entonces, después de la oración vamos a ofrecer un mandala, y lo que quiere decir esto, si no lo saben, According to Buddhist cosmology. es básicamente de acuerdo a la cosmología del Buda, lo que vamos a ofrecer es una representación de todo el universo, le vamos a ofrecer al As maestro, a thanksgiving for the teachings. como para agradecerle las And we're offering enseñanzas. as if the Buddha were here himself. Y lo vamos a ofrecer como si el Buda mismo estuviera And aquí. we're also going to offer before that representations of the enlightened body, speech and mind of all the Buddhas. Y vamos, antes de ofrecer el universo, vamos a ofrecer representaciones del cuerpo, palabra y mente del Buda. A statue, a text, a Una- stupa. Una estatua, un texto y una estupa. And offering these is really auspicious. Y ofrecer estos es muy auspicioso, Creates the cause for us to achieve the enlightened body, speech and mind of the Buddhas. porque al ofrecer estas representaciones estamos creando la causa para nosotros mismos alcanzar el cuerpo, palabra y mente de un Buda. So why don't we do a couple of prayers in Spanish? Got a Entonces book? Got no books? hagamos los You have the libros. book? Ya está. Together. Ah, ya tienen los libros, Sí. perfecto. Entonces hagamos algunas La- oraciones en español. Sí. Compartir aquí. That was just for the Yes, mandala. okay, so where's the, oh I see. So where are the refuge, where are the dedication prayers? Find the dedication prayers. And the long life prayers. His Holiness and Loves Everything. Sí, ahí estaba en la 36 mismo. Pero ella quiere hacer las de larga vida y todo eso. Ah, bueno, ahí estaban también las de la vida. ¿Sí? Sí, Ah, ok, disculpa, no. Not in this book? No, yes, yes. en la 36 mismo. En la página 36, Okay. these are You the lead. general Let me see, dedication. let me see, let me see. Or but Olga says in page 36, you can find them, you can find them as well. 36. Okay, that's good. Dedication. His Holiness Loves Everything. Perfect, yeah, that's enough. Perfect. These ones. Perfect. These. Page 36. Perfect. Entonces, en la página 36, oraciones de dedicación.
que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Oración por su santidad Dalai Lama. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Y para el Lama Zopa Rinpoche. Tú que sostienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunar, y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y de los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una larga vida. Entonces vamos a cantar la oración, hagan las postraciones los que van a ofrecer ya. Entonces vamos a hacer un ofrecimiento corto de mandala y vamos a cantarlo en tibetano. Saji Peki Jukshing Meto Chabri Rablingji Nije Gyen Padi Sangye Jingdu Mingche Ulwagi Drokonam Jag Jingla Okay, go on. Tell what page. Is there one there? Yes. Vamos a la página 70 y... Okay. No, we have the I know the Thanksgiving for the teacher, Yes, right? it's okay. Don't We worry. only have the petition for the Lama to live a long time. Okay, that's fine. So we just so J- Dagi Tag Dangong Sun Kyewe Yul Janyen Basum Lu Dang Long Che Pang Pa Me Pa Bulgi Leg Jene Dug Som Rang Sa Drol Wa Jin Gilo. Now we imagine Buddha very happily receiving all our offerings. Iram Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Entonces ahora imaginamos que el Buda muy felizmente acepta todos nuestros ofrecimientos. Okay. Los que quieran hacer Ahora le vamos a hacer ofrecimiento de kata y los que le quieran hacer ofrecimiento de kata a Venerable Rubina o si tienen una ofrenda para ella pueden pasar ya. Dale,